Saludos, mi nombre es Moisés Morán, pertenezco a la Cátedra de Guitarra de la Facultad Experimental de Artes de la Universidad del Zulia. El día de hoy haré una breve reseña acerca de la historia de la guitarra, la cual iniciaré con una introducción y posteriormente iré narrando junto con material ilustrativo. La guitarra es uno de los instrumentos musicales que pertenece a la familia de los cordófonos, es decir, que produce un sonido al hacer vibrar sus cuerdas, siendo este uno de los instrumentos más extendidos por todo el mundo. Sin embargo, la escasez de material documental y datos históricos hace difícil determinar con certeza cuándo o dónde se produce su nacimiento, de qué instrumentos antecede y quiénes fueron sus creadores. En la obra de Maurice Sommerfeld, The Classical Guitar, ofrece una hipótesis sobre el origen de la guitarra española. Sommerfeld opina que debe descender de los instrumentos romanos tambur o cítara, llevados a España por los romanos aproximadamente en el año 400 después de Cristo. Esta teoría se opone a la convencional, que dice que el antecesor directo de la guitarra es el oud, instrumento llevado a España por los moros después de la invasión de España durante el siglo VIII. Pero, con la introducción de la cítara romana siglos antes, podemos decir que a pesar de la influencia del oud en el desarrollo de la guitarra no es su verdadero antecesor. De acuerdo con esta teoría, la guitarra española derivó del tambur de los hititas, a la quitara con K de los griegos y finalmente a la cítara con C de los romanos. Sin embargo, es posible que después del llegado de los moros a España, la cítara romana y el oud arábico se hubieran mezclado e influenciado mutuamente durante varios siglos. Por el año 1200 después de Cristo, la guitarra de 4 cuerdas había evolucionado en dos variedades: la guitarra morisca, que tenía un fondo redondeado, un mástil ancho y varias incisiones en la tapa para la salida del sonido, y la guitarra latina, que se parece más a la guitarra moderna, con una sola boca y un mástil más estrecho. A finales del siglo XV, la vihuela nació añadiendo dobles cuerdas e incrementando su tamaño. Era un instrumento de cuerda pulsada con un mástil más largo, con 10 u 11 trastes y 6 órdenes. La vihuela se convirtió en el instrumento preferido de las cortes españolas y portuguesas, y mantuvo su popularidad hasta finales del siglo XVII, cuando los instrumentos orquestales y de teclado se volvieron más populares. Aunque la guitarra existió simultáneamente durante este periodo, la vihuela y el laúd la ensombrecieron hasta finales del siglo XVII, cuando se añadieron demasiadas cuerdas al laúd y era muy difícil de tocar y afinar. Fue probablemente la adición del quinto orden a finales del siglo XVI lo que dio a la guitarra más flexibilidad y ámbito sonoro, y así aprovechó el potencial de repertorio que le habían legado sus ascendentes. A partir de mediados del siglo XVI, cuando la guitarra de 5 órdenes comenzaba a destacar sobre la de 4, su uso se extendió entre la aristocracia española, desplazando a la vihuela de los salones cortesanos. Al poco tiempo, la moda española del rasgueado atrajo también la atención de la aristocracia europea, y desde principios del siglo XVII, la nueva guitarra de 5 órdenes tendrá éxito en países como Francia, Italia o Inglaterra, donde se convertirá en la estrella principal de fiestas y reuniones sociales. Y aunque la guitarra ya era conocida y utilizada en algunos de estos países, será a partir de entonces cuando el instrumento comienza a ser conocido por los músicos de todo el continente con el nombre de guitarra española. La guitarra de 5 órdenes estaba afinada como actualmente: la, re, sol, si y mi, a falta de la incorporación del bordón grave superior, afinado en mi, que se añadirá a finales del siglo XVIII. A pesar de su creciente difusión en los ambientes aristocráticos europeos, la guitarra no será aceptada de momento en la música de cámara y concierto, y mucho menos en la religiosa, por considerarla a los músicos académicos de la época como un mero acompañamiento de danzas cortesanas sin categoría para la música polifónica. Pero poco a poco los conocimientos heredados de la vihuela, especialmente en el uso del punteado, favorecerán la aparición de obras con mayor complejidad artística. No en vano, con objeto de responder a las crecientes exigencias musicales de la guitarra, los compositores españoles e italianos adoptaron el sistema de tablatura por cifra, utilizado por los vihuelistas para la notación musical, añadiendo letras para señalar los acordes rasgueados. Si bien en otros países como Francia e Inglaterra el mismo sistema presentaba algunas diferencias, se utilizaban letras en vez de cifras para las notas y las cuerdas se dibujaban en orden inverso al caso español e italiano. Cambios en la fisonomía de la guitarra. Los cambios más trascendentes afectaron sobre todo las cuerdas. Se añadió finalmente una sexta cuerda al instrumento, el definitivo bordón grave. Se sustituyeron los órdenes dobles por órdenes simples, con una sola cuerda,
con lo que la guitarra de 6 cuerdas comenzará a generalizarse como modelo estándar entre los guitarristas. Además, se utilizó a partir de entonces el hilo de seda entorchado de metal para las cuerdas graves. Pero además de los cambios en las cuerdas, durante el siglo XVIII tuvieron lugar otras importantes innovaciones en la construcción de las guitarras, como fueron aumento del tamaño del instrumento, la eliminación de los elementos decorativos innecesarios como el rosetón en la boca y otros adornos, la implantación del clavijero mecánico y del diapasón con trastes fijos, la extensión de los trastes hasta la boca de la guitarra. Hasta entonces eran móviles y se ataban al mástil con cuerdas, la utilización de maderas de primera calidad y por último la introducción de varas de refuerzo en el interior de la caja de la guitarra para una mejor distribución del sonido. Estas guitarras serían reconocidas como las primeras guitarras clásicas. Hacia 1850, la guitarra se preparó para el más importante desarrollo que hubiera tenido desde sus comienzos, el trabajo de Antonio Torres Jurados. Con el apoyo de Julián Arcas y sus propias y destacables habilidades y conocimientos, Torres refinó los soportes estructurales de la guitarra, incluyendo 7 varas extendidas bajo la tapa armónica. Aumentó también el tamaño de la caja de resonancia y el ancho del mástil. Estas innovaciones influyeron en la mejora del volumen del sonido y la respuesta en los bajos. Ahora la guitarra estaba preparada tanto para las demandas del solista como para las del conjunto instrumental. Aunque ha habido más descubrimientos en la construcción de la guitarra, desde mediados del siglo XIX, nuestra guitarra moderna conserva la mayoría de lo que fue descubierto hace más de 150 años.